9:08 en todo el país. Está con nosotros Pablo Alfaro, es subsecretario de Salud del municipio. ¿Qué haces, Pablo? Gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo Bueno, bien, todo tranquilo acá. Por momentos me siento el Dibu Martínez atajando penales y situaciones a resolver constantemente. Así que bueno, en la eso estamos. subsecretaría. En la subsecretaría. Como te iba a preguntar cómo arrancaste y me dijiste atajando penales. Como el Dibu Martínez. Sí, muchas cosas bueno, hay mucho trabajo a resolver, muchas situaciones que tienen que ver con el personal, situaciones de farmacia, medicamentos, bueno, entender un poco cuál era el funcionamiento de los centros de salud, cómo era que se estaba trabajando. Eso fue en principio en lo que todavía aún estamos trabajando, conformar el equipo de trabajo y comprendernos también en la situación que a nivel nacional nos afecta también, por supuesto, sobre todo del aspecto económico. Ahora vamos a tocar varios de esos puntos que dijiste, los vamos a tocar, pero contame un poco de vos. Vos sos un tipo joven, ¿cuántos años tenés? Tengo 35 años, soy de acá de Gualeguaychú, y en el año 2007 decido irme a estudiar medicina. Estudié medicina en la Universidad de Buenos Aires. Ahí apasionado por la clínica pediátrica, decido hacer la residencia en pediatría, 4 años en el Centro de Estudios Médicos e Investigaciones Clínicas, CEMIC, ahí por el barrio de Saavedra, en Capital Federal, añorando siempre el regreso y querer trabajar en las trincheras, entendiendo de que esto es atender a los pacientes desde un catarro de vía aérea superior, un moco, por así decirlo, hasta un paro cardiorrespiratorio. Entendía que la terapia intensiva en ese sentido era el camino para poder abarcar la generalidad plena del paciente. Así que soy médico terapista intensivo infantil, me formé en el Hospital Garrahan. Y una vez que termino ello, decido el retorno a mi ciudad natal. ¿Eso es cuándo, Pablo? Eso es en el año octubre del 2020, porque fue un poco prolongado. Fue prolongado esto por el tema de la pandemia. O sea, me prolongaron por emergencia sanitaria. Se me estiró la permanencia en Buenos Aires y me sacaron vacaciones y bueno, todas esas cosas que pasaron en pandemia. ¿Y viniste acá a laburar a dónde? Y vine acá a laburar en el Hospital Centenario. Por momentos hacía guardias de pediatría y viajaba a Capital Federal. En Capital Federal, en distintas terapias intensivas, pediátricas. En el Hospital Militar Central, en el CEMIC, en el Hospital San Fernando, el Petrona B de Cordero. Y en ese momento nace una oferta para hacer traslado de paciente crítico aéreo. Así que decidí hacer un posgrado en medicina aeroespacial, soy médico aeroevacuador. En ese momento estaba haciendo aeroevacuación y me acuerdo que fue un viernes, un amigo mío fallece por un accidente aéreo en el contexto de estoy casado, tengo un hijo y en ese momento mi señora estaba embarazada y decido dejar de hacer traslados aéreos. En realidad fallecieron, fue el accidente en Río Grande, un vuelo sanitario. Había 2 amigos míos, el copiloto y el médico, que trabajábamos juntos en el Hospital Garrahan. Con eso decido dejar marcó eso decidí dejar de volar. Aparece una oferta de trabajo en la terapia intensiva del Hospital Delicia Concepción más Bernat, en Concordia, donde mejoraban un poco las condiciones laborales y bueno, decido dejar de viajar también en el auto todos los días. Vos ya estabas acá y empezaste a ir a Concordia. Empezaba a viajar en Concordia, exactamente. Y tu vinculación con la política desde tu lugar, ¿no? Pero ¿cómo llega? ¿Llega ahora a partir del triunfo de Abico o llega antes en campaña? No, aparece un poco desde la dirección pasada del Hospital Centenario, por lo formativo y porque era un lugar bastante candente, aparece la coordinación de la guardia del hospital, médico coordinador de la guardia externa de pediatría del Hospital Centenario. Me meto ahí de lleno, es una situación bastante difícil, los médicos pediatras no abundan, los honorarios de guardias que perciben los médicos son escasos,
Entonces, lo que estaba sucediendo es que había pocos médicos para cubrir las guardias necesarias del hospital, y coordinar ese equipo de trabajo fue una gran labor, que en este momento está la doctora Florentín en ello, con un gran trabajo. Y en lo personal me empecé a dar cuenta de que para poder empezar a trabajar en las condiciones de salud, o poder mejorar y aportar desde el espacio personal y con lo aprendido, había que entrometerse. Uh-huh. En ese contexto, yo tuve COVID, estuve internado, con niveles de estrés bastante altos. Además seguía trabajando como terapista pediátrico. Decido dejar la coordinación de pediatría en el hospital, y una vez, tomando un café con un amigo, me presentan a Fernando Zubillaga. Uh-huh. Y Fernando en ese momento me invita y me dice: Pablo, mirá, nosotros estamos armando un equipo con Davico, no sé si lo conoces. Yo no tenía mucho contacto, digamos, sobre la esfera política en ese momento. ¿Sos un tipo al que le gusta la política o la viste medio de costado el resto de tu vida? Admito que me gusta la política. De hecho, en la universidad militaba, en la Universidad de Buenos Aires militaba en el centro de estudiantes. ¿En qué espacio? No, en el espacio de la izquierda, en el comunismo de la universidad. Un poco era la filosofía también, estudiante de medicina en la Universidad de Buenos Aires, en la tierra de Guevara. Mirá qué interesante igual, ¿no? Sí, Digamos, un perfil comunista laburando ahora en Primero Gualeguaychú, Juntos por el Cambio. Sí. Entonces, pero comprendí de que el trabajo en salud, en este aspecto, digamos, la intromisión de la política en lo que implica trabajar en salud, me parece que termina jugando en un espacio más de costado. Sí entiendo que en los programas de salud, o discutir la salud en base, por los distintos lineamientos de ideología, se puede plantear diferencias. Lo entiendo. Sí, se habló mucho de esta campaña, por ejemplo, de salud privada como mejor sistema, y me imagino que vos estás en contra de eso. No sé si en contra, no creo en el absolutismo en la política. Sí me parece de que los problemas que hoy tenemos que afrontar en el sistema de salud va a tener que ser codo a codo con ambos actores, público y privado. Esto no es que lo digo yo, lo dice Magonza, que es el director del CEMIC, con los serios problemas que ellos están teniendo en las atenciones en privado y las subvenciones que reciben por parte del sistema público. El sistema de salud está realmente en una alarma, digamos, está en rojo. Hoy nosotros tenemos pediatras que trabajan en el sistema público de salud por 15 horas semanales a un sueldo de locación de servicio por unos 115.000 pesos. Uh-huh. Que son 60 horas en el mes, a 2.000 pesos la hora, incluso un poco menos. No hay forma. Y a pesar de eso, se sostiene un sistema de salud en esas me parece condiciones. Hay una trampa discursiva de quien cuestiona a los médicos como, bueno, no tenés la vocación. Sí, la vocación está, pero no necesariamente eso te tiene que empujar a laburar gratis. Exactamente. Y entendiendo también de que no solo el sistema de salud son los médicos, también, eso es verdad. Bien. Los médicos son uno de los actores principales. También hay otros actores principales, ¿no? Pero bueno, por decir un ejemplo, los enfermeros también están en condiciones difíciles, y eso hay que reconocerlo, y es verdad. Bueno, volviendo un poco a tu historia, vos decís, lo conocés yo el otro día cuando lo entrevistamos le decía, acá en Gualeguaychú lo conocen todo como Lapa, y te le decís Fernando, y por ahí no la quise, gente no quise pecar de... Sí, pero es el Lapa, lo conocés a Lapa, y él te acerca al espacio de Davico. Y él me acerca al espacio de Davico, exactamente. Ahí hubieron una serie de reuniones de cómo interpretarnos en el sistema de salud, cuáles son las proyecciones, y bueno, esto era medio, me parecía de que la situación se fue dando porque había otros representantes de salud también que tienen mucho recorrido, mucho trabajo, y bueno, por distintos motivos me convocan, lo hablo con la familia, y bueno, me adentré
en este gran desafío. Sí. Sentís que, viste que vos sos como un outsider, digamos, no sos del palo político, más allá de tu militancia en tiempos estudiantiles. Tu primera experiencia es esta, Sí. y me imagino que lo que pasa con vos, como con todo aquel que se mete en política, que la familia a veces está seguro, dónde te vas a meter, te van a matar, te van a pegar por esto, ¿te pasó? No, vos decís si me pasó en la familia Claro, este que tu planteo. familia por ahí no esté del todo convencida de lo que estás por hacer. Sí, sí, un poco hubo de esto. Muchos se pusieron contentos. Dice, Sí, bueno, porque bueno, hay cierta afinidad en la ideología o en el pensamiento del movimiento de primero Gualeguaychú y de lo que implica hoy el PRO. Y bueno, viste, en la familia siempre hay sí, activistas sí, políticos, si sí, se sí, quiere. Todo animal es político. sí. Algunos se ponían contentos, otros me decían, pero escúchame vos, Pablo, ¿cómo estás haciendo? Bueno, le digo, vamos a trabajar en salud. Y trabajar en salud implica que algunas cosas se pueden Sí. dejar de lado. ¿Cómo hacés Y por esto de tu ideología o de lo que vos no, pensás? en tanto y en cuanto el paciente cubra sus necesidades de salud Sí, y podamos trabajar para los pacientes, y ese es el fin, me parece de sí. que es discutible y es charlable, sí, Pablo, sin problemas. ¿con qué te encontrás cuando llegás, digamos, cuando abrís la puerta de Ujú. la subsecretaría? Hubo ahí, o hay en realidad, yo he entrevistado a varios funcionarios de este gobierno, al propio intendente, y un contrapunto muy fuerte con los exfuncionarios y el exintendente en el estado en el que está Gualeguaychú, en el estado en el que está el municipio más que Gualeguaychú, ¿no? Digo, ¿qué te dejo y qué me dejás? Y ahí hay como dos miradas muy antagónicas y la gente tiene que elegir a quién le cree, porque digamos, hay uno que dice que las cosas quedaron de una manera y hay otro que dice que las encontró de otra. ¿A vos qué te pasó? Bueno, en principio lo primero que me encuentro cuando abro la puerta es la relación, las relaciones humanas. Es como lo que me pareció que... Perdón, Ahí está, así se te escucha mejor, ahí dale. va. Lo que me pareció que había... existía mucho una relación muy vertical, es decir, de parte, digamos, de aquellos que ocupaban cargos o funciones de tomar decisiones, de tener autoridades. Mm, Bien, me parecía que había mucha verticalidad en ese sentido. Los trabajadores, los trabajadores sentían esa verticalidad de una forma me pareció como muy estricta, o sea, era como muy... eh, yo sentía de que, no, ahí viene el subsecretario y quedémonos casi tiesos. Era mm, como, estaba esta cosa que en lo personal interpreto el trabajo como más horizontal, más un trabajo en equipo, más que interrogatorio al escuchatorio. ujú, Es decir, creo de que uno, al primer ingreso mío, a los centros de salud que fui visitando, sí, era más de escucharlos a ellos lo que les pasaba y qué planes tenían o qué proyectos sí. tenían para su centro de salud, más que lo que yo pienso que hay que hacer, Ujú. ¿Y con qué digamos. te Y encontraste? sin, Porque viste que muchas veces también pasa y lamentablemente no de todo porque la generalización está mal, pero hay una parte del empleado público que por ahí toma el laburo como bueno, con menos obligaciones, ¿no? Da la sensación que en el Estado para que te echen del laburo tiene que ser, digamos, y sí, no hablo de esto que está pasando ahora de si se renueva o no un contrato. exacto. Hablo de el empleado de planta, el que tiene el laburo seguro, que dice, a mí no me raja, no me van a rajar. Entonces por ahí te pasa que si no sos firme o si no vas al Seguro hueso, por también. ahí no lo hace laburar. También, eso, por supuesto que Sí, eso pasa también y eso puede generar algunas discordias, por un así chipazo. decirlo. Exacto, tal cual. Sí. Entonces, sí, eso también pasa y, a ver, yo creo que en el aspecto como más visual, más tangible, una de las cosas que nos encontramos en los centros de salud eh, es la falta de mantenimiento o la situación edilicia. Mirá. Entonces,
en ese sentido y que muchos están, digamos, y que tienen que aumentar su tamaño. Eso es algo que se vio. Uh-huh. Porque ahí es donde yo te digo que que colisionan las versiones, porque el ex intendente habló de nuevos centros de salud, del sí. Patico... No, el nodo. Sí, del que está ahí en San Martín, es el Patico Daneri, Ese ¿no? es el Patico Daneri. El Patico Daneri que se había hecho a nuevo, que era una casona recuperada, que había un nuevo centro, creo que en Curita Gaucho. Sí. ¿Qué de eso hay, Pablo? Bueno, el centro, es verdad, lo del Patico Daneri es una casona que ha sido recuperada, que hoy funciona como uno de los principales centros de vacunación, digamos, en nuestra ciudad, junto con el resto de los centros de salud y con el hospital. Creo que muchos de nosotros, cuando pensamos en vacunar a nuestros hijos, pensamos en Patico Daneri. Sí. Y eso está funcional y fue muy adaptado a la época de la vacunación de COVID. Hubo mucho trabajo en ese aspecto. Inclusive ahí había trabajo, por ejemplo, con otros actores del sistema privado de salud. Sí. Bien, hubo colaboración de laboratorios privados. En el trajín del, digamos, de lo coyuntural de la vacuna COVID, ¿bien? Provisión de freezers y esas cosas. El nodo Gualeguaychú, que es nosotros le decimos nodo, es el centro de salud que está emplazado en Curita Gaucho. Sí. No sé si tienen la oportunidad de conocerlo, de lo han visto. Yo le digo que es una nave espacial, es hermoso ese lugar, es muy lindo, emplazado en donde va a ser potencialmente el desarrollo de la ciudad. Circunvalación. Claro, exactamente. Yo, en este sentido, la verdad, esto ha sido gestado desde la nación, o sea, es un presupuesto nacional. Me parece que no sé bien cómo se llevaron a cabo, digamos, la ejecución de esto y por qué y para qué. No, la verdad es que no he visto papeles que hablen al respecto de cómo se coordina la generación de un nuevo centro de salud, a sabiendas de que los centros de salud ya emplazados había mucho para mejorar o había para crecer desde lo edilicio. Entonces aparece este centro. ¿Vos qué decís? ¿Para qué uno nuevo si tenés que arreglar los otros? Un poco es eso lo que pensaba con respecto a esto. Con respecto a eso, sí. No sé, Villa María se llueve, se tapa con hojas el techo y es una catarata de agua que cae adentro del centro de salud. En Villa María. Muchos de los centros si están los médicos, las obstetras, personal de salud mental, se acabaron, no hay consultorios porque se terminan como chocando los horarios. Entonces quedan chicos. Y otra cosa muy importante es que cada centro de salud en su área programática al menos tiene una población de más de 10.000 personas. Es importante. ¿Y cuánto debería ser? ¿Cómo lo planificás eso? Vos decís, tiene que haber un centro de salud cada cuántos habitantes. Bueno, esa es una excelente pregunta. Lo que yo creo de que debería de haber un centro de salud de la forma en la que está hoy predispuesto la cantidad, no me parece mal, pero lo que nos termina sucediendo es que hay una oleada que nos termina dejando como ahogados, sobre todo con el aspecto social. Es decir, todo lo que implica violencia familiar, abuso sexual infantil, personas en situación de calle, donde el centro de salud en algunas veces... Termina como contención. Claro, termina como contención. Ahora, yendo al número, Pablo, que digamos está bien que sean 10.000... te lo pregunto porque realmente hablo del desconocimiento y por ahí vos me decís, no, digamos, en todas las ciudades tiene que haber uno cada 5.000, acá hay que hacer el doble de centros de salud. No, la cantidad de centros de salud está bien. Está bien. Está bien. Lo que digo es que no puedo predisponer, por ejemplo, en el centro integral comunitario Néstor Kirchner, tengo un médico pediatra que trabaja 15 horas semanales. Para una cápita de población, creo que Néstor Kirchner, si mal no recuerdo, está entre 14.000 y 15.000 habitantes, donde el 45% de ellos, en distribución modal hablo, de 0 a 14 años es el 45% de esa población. Es decir, que hay 3 horas por día, durante lunes a viernes, para 7.000 chicos. Para 7.000 chicos. Para un montón de gurises. Para un montón de gurises. Donde ese médico hoy cobra por locación de servicio 120.000 pesos. Claro.
No hay O sea, la forma. distribución también de los profesionales Sí. es algo al menos a revisar. Otros profesionales, sí, totalmente. De hecho, hay otros ¿Quién paga profesionales esos que sueldos, Pablo? El ese médico. la municipalidad. Lo paga la La municipalidad. paga la municipalidad. Claro. Que obtiene recursos propios municipales Sí. y de programas, sobre todo el programa Sumar. Que en eso estamos ¿Que eso es un programa provincial o nacional? nacional, es un programa nacional. ¿Y en qué donde, estado está eso ahora a partir del cambio de gobierno? Bueno, eso es nosotros pensamos de que ese programa va a seguir, digamos, y estamos trabajando en que, en el gestionar sentido que siga. Sí, y que, digamos, si eso es como cargar consultas, Ujú. por ejemplo, no sé, una consulta hoy de Plan Sumar, por ejemplo, hay que hacer un bloqueo, Sí. que es, hay una notificación de un caso de dengue, Sí. y vos vas al barrio y vas a visitar casa por casa, eso Plan Sumar, si lo cargas, te paga 400 pesos por cada visita en esas casas. Sí. Entonces vos tomás los datos de las personas y eso O sea, lo que ahí cargas lo que tenés también en Plan básicamente Sumar, es una fuente y de ellos- recaudación para después poder afrontar los costos que tiene el centro. Exactamente, pero vos vas a poder utilizar esos recursos Sí. si tiene que ver o no con los que ellos le llaman, o con lo que se llaman las trazadoras. Las trazadoras son los aspectos a trabajar con Plan Sumar. Sí. Bien, por ejemplo, control de menores, control clínico integral, control médico integral en menores de 10 años. Sí. Control médico integral de mayores de 10 años. Eso que es una consulta de rutina. Claro, eso podría ser Yo una mi consulta. hijo porque, Exactamente, nada, te un lo poco pasan moco. como trazadora Sí. de Plan ¿Y ahí Sumar. te paga 400 pesos el Estado Nacional? Sí, creo que un poco más por esa consulta. Un poco más, 500 pesos, 600 pesos. Ahora, ¿ustedes tienen medido qué impacto tienen en la guita que recauda el municipio con este programa? Digamos, ¿qué impacto tendría que Milei mañana diga afuera? Plan Sumar afuera. Sí, para nosotros es muy importante, porque de hecho en la gestión pasada y un poco valorando los bienes que tienen los centros de salud, muchas adquisiciones o muchas de esas adquisiciones fueron a través del Plan Sumar, siempre y cuando tenga que ver con las trazadoras. Por ejemplo, Sí. por Plan Sumar se cargaba esto de que les comentaba de la notificación de las personas que en el área había dengue, o se había Claro. notificado Sí. un caso sospechoso de dengue. Para recorrer esa área se puede hacer o caminando o en bicicleta, por ejemplo. Entonces, se habían adquirido bicicletas para el recorrido Claro. de esas áreas cuando había que notificar. Por lo tanto, Plan Sumar, cuando tenías que rendir lo que habías adquirido con el dinero que Plan Sumar Sí. te daba, la bicicleta se justificaba porque era para Por este recorrer tipo el de- barrio, claro. de lo cual ellos te estaban abonando Exacto. esa cómoda suma de Ajá. 400 pesos, por ejemplo. Ujú. Bien. ¿Cuánto te preocupa? Digamos, vos decías, yo no creo en las cuestiones absolutas, esto de digamos, la eliminación de la salud pública, digamos, tiene que haber una cuestión mixta. Ahora, ¿cuánto te preocupa que el Estado se retire, el Estado Mucho. Nacional se retire de eso? Muchísimo. Mm. Muchísimo desde el día cero. Porque de hecho es lo que he pensado en principio. Y desde ahí una de las cosas que estamos trabajando, que ya lo he hablado también con concejales y con el área con la programación, perdón, con la coordinación de la provincia de la asistencia primaria de salud, la licenciada Aloiso, Gladys creo que se llama, sobre la posibilidad de que los centros de salud sean autosustentables. Es decir, eso quiere decir de que uno va con su documento, Sí, toma lectura del código QR del documento, Sí. como se hace en la guardia del hospital. Vas a la guardia, en admisión, te toman el código QR y ver la posibilidad de poder gestar el arancelamiento de la atención de esa persona que Sí. tenga obra social o prepaga con un pago por la atención al sistema público de salud. sí. Eso no se estaba haciendo. Hubo Sí, de durante hecho, la a veces gestión vos pasada. a mí me ha tocado ir al hospital y decir, che, tengo prepaga. Claro. Sí, bueno, pero pasá que después No, eso cuando a vos te escanean el documento se Mm. cruzan los datos con la Superintendencia de Salud de la Nación y a través de arancelamiento a tu obra social le llegan una cómoda suma, digamos, y prácticamente irrisoria. Hoy creo que son 1.500 pesos una atención Sí. médica por consultorio Pero en un es centro de algo, salud. sí. Pero es algo. Sí, Pero es algo. Y es algo cuando empezás a ver los números con los que trabajamos. sí. Por darte un ejemplo,
en el mes de febrero, o para, si querés, un poco más adelante, así lo Tenemos entendemos. números más reales. Números En más este país reales. mirar febrero, ¿viste? Sí, no, está bien. Queda Totalmente. lejísimo. Sí. Noviembre, por ejemplo, Dale. en el centro de salud de Médanos, la atención clínica de noviembre para personas mayores de 14 años hasta los abuelos fueron de 54 personas. Bien, en un área programática, y esto es cuando empezamos a ver los números, empezamos a pensar. Ajá. Bien, 54 personas se atendieron en un centro de salud durante el mes de noviembre, en el centro de Médanos. Médanos, no sé si lo ubican, está atrás de la zona del 348, donde es Sí. Gervasio Méndez, Sí. al fondo, al oeste. Esa es una de las áreas programáticas más grandes que tiene la ciudad. Y sin embargo se atendieron 54 personas. ¿Y qué pasa ahí? Esa es la misma pregunta que yo me hago. ¿Qué es lo que pasa que las personas no asisten o no van al centro de salud? Hay muchos movimientos. A veces las personas deciden atenderse en otro centro de salud por afinidad con el médico, con el enfermero, con Sí. el promotor de salud. Otros, desde ahí de Médanos, justo también es un área donde queda cerca el hospital. Sí. Entonces van al Van hospital. directo al hospital. Van directo Sí. al hospital. Uno de los... Ahora, ¿hay una demanda de sí. los vecinos sobre el funcionamiento del centro? O... no que yo Claro, sepa. no es que hay una queja de que en el centro pase tal o cual cosa. No que yo sepa. Pero bueno, esto viene de la mano también de que en los centros de salud no están las 6 horas de lunes a viernes el médico y el enfermero emplazados ahí. Ajá. Eso no sucede en ningún centro de salud. Siempre están 2 o 3 horas o 6 horas en uno, 6 horas en otro y después en la semana suficiente. Porque ¿qué es lo que termina sucediendo? ¿Pero qué es lo que vos decís? ¿Que el médico cobre y no va a laburar? No, lo que digo es que ante los honorarios que el médico percibe, Sí. que son menores a la canasta básica, de alguna forma, como Se regula la hora. se regula la hora. Pero eso está mal. Por supuesto que está mal. Sí, una vez hablaba con un médico supuesto que está mal. me lo decía, me dice, en el Pero- hospital, por ejemplo, me decía, los médicos pasa mucho esto que vos decís. Si no me gusta lo que gano, entonces me voy antes. ¿Cómo exijo al pediatra que se quede 6 horas con 120.000 pesos al mes? Yo- Es muy difícil. ¿Vos lo harías a ese trabajo? Yo no lo hago. Por 120.000 pesos me hago una guardia en el Hospital Centenario, Sí. inclusive, estoy 24 horas y gano lo mismo. Y por 60 horas mensuales estoy cobrando 120.000. No pagas la cuidadora de tu hijo. No hay forma. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar ¿Y eso? cuál es la idea de ustedes? Porque vos me decías que los sueldos son municipales. Sí, obtener recursos Sí. a través de arancelamiento, que era algo que ya se había empezado a hablar en la gestión pasada, Sí. que por X causas no se logró llevar adelante, para poder obtener mayor recursos. Pero ¿y cómo haces para arancelar, Pablo? Vos decís, en un barrio humilde, ponele al tipo que no tiene un mango, no le puedes cobrar, eso no le puedes cobrar. no. ¿Cómo No- lo cruzás con la prepaga, Lo decís cruzás vos, con la el prepaga que o la la tiene? obra social. Sí, O la obra social. Que no implicaría un gasto para el vecino. claro. Es Para el simplemente... vecino seguiría siendo gratuito es y lo para mismo. ustedes sería una Y fuente para de nosotros recaudación. sería una fuente de recaudación Y- por la obra social. Y eso vos, desde tu área, digamos, ¿con quién lo hablas? ¿Cómo se, no sé, eso va a legales? Sí, bueno, Sí. en eso estamos trabajando. Ajá, haciendo una presentación para Exactamente, para ver si los CAPS están bajo esta nómina de que sean autosustentables. En ese es el trabajo que ahora mirá, estamos... tienen que entrar dentro de una categoría. Exactamente, Sí. que lo desconocemos, yo lo desconozco. Entonces Sí. pedí... Sí, lógicamente, vos sos médico, digamos. Vos claro. lo que decís es pasás la inquietud y en legales laburan y eso en la- para... Exactamente, Sí. exactamente. Para poder obtener más recursos pensando en que no sé qué va a pasar con el plan Sumar. Vos le tenés miedo a que Milei lo saque. Sí, claro. Sí. Pero para eso trabajamos, para tratar de que, para soliviar si eso no sucede. Ver cómo lo compensás. Exactamente. Con programas como yo me acuerdo, por ejemplo, de la Argentina Sonríe, que Sí. la gestión anterior había Sí. elaborado mucho ese tema de los camiones y de Sí. los implantes. ¿Eso qué quedó? No sé, están los camiones, está Sí. el programa, está... Está el camión, Sí. que está en Patico Daneri, en el fondo trasero Sí. del Del- centro de salud. sí.
Se está utilizando, necesitamos más personal, la cola de personas, los turnos otorgados es muy grande, hay que mejorar ese aspecto, la verdad es esa. Necesitamos ¿Y esos mecánicos fondos de dónde dentales, vienen, Pablo? odontólogos. ¿Cómo? ¿De dónde vienen? Digamos, ¿cómo los bancás? Digamos, te hablo a vos Bueno, como eso, subsecretario. sí, eso era parte de un programa nacional y que pasaban a provincia y de provincia se iban distribuyendo los fondos. Es tremendo porque, Es tremendo. digamos, el escenario que se plantea desde Nación es ir hacia otro lado, ¿no? Ahí, ¿no? Digo, si realmente se va a otro lado, que pareciera que el presidente está dispuesto a cumplir con todo lo que ha dicho, ¿qué pasa con todo eso? Digo, el Plan Sumare, la Argentina Sonríe, todos los programas. Diabetes. Que, a ver, al camión odontológico que hace los implantes, no, yo voy a un odontólogo con mi prepaga y lo tengo resuelto. Ahí va el tipo que no puede, el hombre o la mujer que no puede, digamos. Seguro. Si le quitan el programa, se lo quitan a él. Seguro. Bueno, por eso lo que sigo sosteniendo, el estar codo a codo, todos juntos, porque si no va a haber forma. No va a haber forma. Necesitamos mejorar las relaciones con el hospital. Necesitamos trabajar muy en equipo. Necesitamos trabajar en equipo con el Colegio Médico de Gualeguaychú. Necesitamos estar juntos. Si no, no vamos a poder. Yo jugaba al rugby en Central cuando era chico. Y nada más que una escuela de vida. Si no vamos juntos, no vamos a llegar al INGOL. Y así lo interpreto. Así que nos vamos a reunir, vamos a hablar y vamos a empezar a trabajar juntos para mejorar la salud de las personas. Sí, en ese proceso, Pablo, escuchás a Pablo Alfaro, ¿no? Se me fue Sí, tu apellido. Alfaro. Perdóname. Pablo Alfaro, No, que no es problema. subsecretario de Salud. En ese proceso, ¿cómo estás, Pablo? Digo, en esto de juntar las puntas. Empezando. ¿Y Sí. qué respuesta tenés? Muy positivas. Sí, ¿Te encontrás con feedback, digamos? Sí. Con Jorge Montiel somos colegas, no solo por lo médico, sino él es terapista de adultos y yo de pediatría. Tenemos una buena relación. Así también como con la dirección pasada, siempre hubo excelente relación con todos. Un poco era porque sucedía esto de... ante mi trabajo como terapista pediátrico, a veces cuando había situaciones de alto riesgo en el hospital o en la guardia con pacientes graves, me llamaban a la colaboración. Entonces había muy buena relación porque había predisposición al trabajo, había predisposición frente al paciente crítico, que a veces es el paciente difícil. Bueno, entonces, junto con la doctora Musú también, que es otra de las terapistas pediátricas que tenemos en la ciudad, somos dos, prestábamos atención y las relaciones siempre fueron buenas. Inclusive, bueno, a la salida de esta dirección actual, con el ingreso del doctor Montiel, nos entendemos de que tenemos que trabajar en equipo o no hay forma. Y comprender que en los centros de salud se deben de resolver entre el 85 y el 90% de las consultas. Tiene que funcionar como un filtro del hospital. Totalmente de acuerdo. Sí. Ahí aparecen dificultades, que es esto de... A ver, tenemos que comprender a la asistencia primaria de salud como dos modelos a trabajar. Uno es el modelo comunitario, que es el modelo de prevención, que es el modelo de asistencia a la morbimortalidad que no se ve, bien, y a las familias vulnerables. Sí. En este aspecto se ha trabajado muchísimo durante estos años. Está muy afianzado la medicina comunitaria. Mientras que lo biomédico, esto de me duele la cabeza y voy al médico, estoy con fiebre y tos, voy al médico, resolver el problema clínico agudo. Bien, en eso hay ciertas flaquezas, pero porque ahí el actor que entra en juego es el médico con el enfermero. Bueno, ahí es donde tenemos dificultades. Por esto mismo, porque los honorarios de los trabajadores de los médicos no son acordes para que estén las 6 horas de lunes a viernes. No sucede. Entonces se fue negociando, bueno, yo estoy tantas horas
y por este monto, tantas otras por este monto, hay como un poco más de vacaciones, pero bueno, eso es lo difícil. Siempre se pensó en la gestión pasada de tratar de mantener una igualdad entre todos los trabajadores. Ujú. Bueno, es muy difícil. Es muy difícil establecer eso, porque Ahora, ¿vos co- qué mirada tenés de la gestión anterior? Porque, digamos, hay algunas cosas que ibas no, rescatando ahora. creo que sí, hay cosas positivas y cosas no tan Ujú. positivas. Me parece que esto de, digamos, de referencia, hubo programas que en la gestión anterior se realizaron, programas de salud muy interesantes, muy buenos, como Gestar Salud, Gualeguaychú Sonríe, el programa visual de anteojos, Sí. hubo un tiempo en que realizaban esto. Pueden recibir pueden recibir críticas positivas y negativas, pero también comprender de que o sea, un médico que atiende cada 20 minutos, 3 horas, estamos hablando de 9 turnos en el día, no es viable. Entonces, siento de que en ese aspecto no había mucha Ujú. atención por parte de O los sea, directores. eso es lo que vos más le cuestionarías a la Sí, gestión anterior. sí, sí, pero bueno, entiendo también de que es difícil por los aspectos económicos, es decir, acá hay que tratar de mantener la balanza entre las necesidades de la comunidad, el Estado y los trabajadores. Sí. ¿Cómo hacemos para que esta balanza esté equilibrada entre ellos tres de la mejor forma posible? Sí. De eso se trata la gestión en salud Ujú. actualmente. Te vuelvo a lo del plan Sumar, se llama. Ujú. Vos decías, bueno, nosotros estamos peleando para que eso se mantenga. Me imagino que habrá muchos Pablos Alfaros en el país pidiendo lo mismo. De hecho, hay una puja ahí de los gobernadores con Milei por ver cómo se arma el tablero de la Argentina que viene. ¿Qué sabés vos de eso realmente? Digo, Palito tiene mucho vínculo, el intendente tiene mucho vínculo con Javier Milei, con el gobierno nacional. ¿Hay algo ya de gestión en eso? ¿Hay alguna información de qué puede llegar a pasar? No, bueno, sí hemos tenido conversaciones al respecto. De hecho, hace poco Davico me escribe un poco para hablar de cuál es la situación del plan Sumar, cómo es que este dinero llega a las arcas municipales, cómo se le daba uso. Bueno, eso lo estuvimos Sí, charlando. Pero después no tuvimos por ahora, y sé que Mauricio estaba en este tema, porque bueno, por algo me había escrito, sí, pero no tenemos, en lo personal, por ahora, no tengo información de qué es lo que va a pasar sí. concretamente con el plan Sumar. En lo personal, deseo que continúe, lo necesitamos, esa Ujú. es la verdad. En tanto y en cuanto es necesario generar un plan de contingencia en caso de que no suceda. Sí. Vos Nos lo que pare- decís es, vos estás pensando más en el plan B por si esto se cae. sí, 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 ¿Y no cuándo me pensás, quedo Pablo, con que va eso a haber solo. novedades de esto que vos decías? Bueno, el Departamento de Legales está laburando en este tema. ¿Cuándo pensás que va a haber una respuesta respecto a esto? Al plan Sumar, No, el plan al Sumar por ahí, sí, arancelamiento. sí, a la posibilidad de que haya un arancelamiento, que vale siempre la pena aclarar, porque por ahí si uno se engancha recién, por ahí cree que se le va a No, empezar a no. cobrar a la gente en el centro de No, salud, no, 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 y en no. realidad lo que Eso vos no. planteás es la idea de un cruzamiento con obras sociales y prepagas, digo, para que todo aquel que está escuchando y se enganchó ahora a lo último se quede tranquilo. ¿Cuándo pensás que puede haber alguna novedad ahí? Mira, la verdad es que desde el equipo de concejales están trabajando en esto. Eh, la licenciada Aloiso quedábamos en que un tiempo nos íbamos a juntar en unos días para empezar a trabajar en este aspecto. Se han querido gestar reuniones con Arancelamiento de Paraná para entender un poco ellos cómo funciona, porque en muchos CAPS ¿Pasa en Paraná, por en ejemplo? Paraná, en los centros de salud de Paraná, en Ya algunos de pasa. ellos ya hacen arancelamiento. Sí, De hecho, me pasaron las listas, o sea, de lo que cobran a las obras sociales, el sí, sistema público. sí. Eh, y bueno, en eso yo creo que tal vez en este mes espero que Puede haber una respuesta. podamos tener unas respuestas y luego implementarlo, Sí, con todo lo que ello implica, sí, ¿no? A nivel no solo administrativo, sino también informático. sí. Pablo, muy interesante haberte escuchado, te agradecemos mucho que hayas venido. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, cuando quieran estoy
disponible. Pablo Alfaro, subsecretario de Salud del municipio de Gualeguaychú, pasó por la mañana de Ahora o Nunca. 12 para las 10, nos queda un buen rato de programa, no te vayas. Estás escuchando Ahora o Nunca. Estás informado.